dichos pactos fueron hechos por Dios debido a los problemas y circunstancias que enfrentaba su pueblo en cada etapa del transcurrir de sus vidas. Bien, primero que nada, entonces tenemos los pactos universales. ¿Tiene alguien una idea de cuáles eran esos pactos universales? Sí, ¿verdad? Ya lo están leyendo por aquí. Bien. Los pactos universales, pues obviamente pertenecen a todo el mundo. Aquí no se habla del pueblo de Dios nada más, de todo el mundo. ¿Quién fue afectado entonces en el pacto con Adán? Todo el mundo, porque a partir de entonces empezó a haber muerte. Porque entonces a partir del castigo de Dios, la mujer empezó a parir con dolor. Porque todos tuvimos entonces una pérdida de la relación con Dios. Y el otro pacto universal es el pacto de Noé. Respondan por favor con sus lápices entonces, Adán y Noé. En los pactos universales, Adán y Noé, porque con ellos se hicieron pactos universales. El pacto de Noé fue universal porque toda la tierra se inundó y en ese pacto de la formación con el arca fue establecido entonces un orden mundial, universal. Respondamos ahora en los pactos nacionales. En estos pactos nacionales sí hablan de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Y solamente fueron para los hijos de Dios, no para los rebeldes, no para los que no conocen a Dios. Pongamos ahí entonces en pactos nacionales Abraham, Moisés y David. Y en el pacto nuevo pongamos Cristo. Obviamente comprendemos que en ese pacto nuevo fuimos los gentiles y los nacionales de Dios, o el pueblo de Dios, todos somos comprendidos en este pacto. Entonces la salvación es tanto para el pueblo judío, o entendido de la palabra de Dios, como para los gentiles. Bien, entonces, pactos universales, Adán y Noé. Pactos nacionales, Adán, Moisés y David. Y luego pactos con Cristo. Hablemos de los pactos universales, es muy fácil. Y dicen, los pactos de Adán y Noé son llamados universales, ya que cuando Dios estableció esos pactos, toda la humanidad estaba considerada. Absolutamente toda la humanidad. ¿Sí? Aquí no se habla del pueblo especial como Israel. El pacto de Adán. Dice, es el más antiguo porque fue el comienzo de la humanidad y es formalmente un pacto ya que cuenta con los elementos fundamentales del tal. Ya los vimos, ¿verdad? Los elementos. La bondad o la generosidad, la exigencia y la concesión. Dios demuestra a Adán su amor, su benevolencia y le pide que respete lo establecido para que conserve su vida. Ahí está implícita la condición y la consecuencia. Podemos ver muestras de las características de un pacto en los siguientes pasajes. En los capítulos 1 3 del libro de Génesis, en el libro de Oseas, se expresa Dios señalando que lo que hizo con Adán fue un pacto formal, y así lo debemos entender. Fíjense que en Oseas 6, capítulo 6, versículo 7. Si alguien quiere leerme su versión, prevaricar, o sea, actuar en contra o traicionar. En mi versión dice así, son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Entonces Dios le llama un pacto a su condición con Adán, a su acuerdo con Adán. Sí hubo. Veamos lo siguiente, en Génesis 6, versículo 18, el Señor dice, contigo estableceré mi pacto. Esto es cuando está hablando Dios con Adán. Contigo estableceré mi pacto, lo deja muy claro. En este caso, el término establecer no significa un acuerdo por primer vez, sino una acción ya ejecutada anteriormente. Entendemos que el pacto con Noé, me dije ahora, Noé, estaba hablando con Noé Dios, y dice que fue un acuerdo que ya era precedido por el día de hoy. Se trata de la continuación del pacto de las sombras. El pacto de Adán es llamado también el pacto de los fundamentos o el pacto de las obras, porque es si actúas, si obras bien, tienes vida eterna, si no, tienes muerte. Entonces, solamente lo doy como una referencia. Ese sería el pacto de obras. El pacto con Adán, no, a ver, dije algo mal, ¿verdad? Estamos hablando de Génesis y efectivamente estaba hablando con Adán. Estaba hablando con Adán, pero enseguida habla con Noé, ¿verdad? En el otro pacto.
Bien, corregido digo, el pacto con Adán fundó la relación de los hombres con Dios para siempre, cimentó la base de los tratados de Dios con la humanidad. Eso era indispensable, que Dios dijera, bueno, todo el mundo ahora va a tener consecuencias. Y se diga como Dios no tuvo necesidad, y aquí espero no tocar la sensibilidad feminista, pero no tuvo la necesidad de decirle a Eva, y a ti también te hice un pacto, o contigo también hablé. ¿Con quién estableció el pacto Dios? Con Adán. ¿Y el castigo para quién llegó? Para los dos. ¡Oh, qué injusto, Dios! Y actualmente los políticos, ¿cómo se esmeran y tienen tanto miedo de no decir amigos y amigas? Tienen un terror. Es que si no lo dicen, posiblemente los tachen en la prensa, todos los redes sociales, y digan, este es machista. A Dios no le importó ser machista, ¿sabe qué Dios? ¿Sabe que Dios le dio a los hombres una responsabilidad muy especial? Dios no dijo, a ver, voy a crear a Eva también para los dos, hablarles y hablar con los dos, y que mi responsabilidad sea, independientemente de con Adán, va a ser otra responsabilidad con Eva. No, al hombre le voy a dar la responsabilidad de su mujer, y en él va a caer el peso si ella no cumple. ¿Se dan cuenta? Y la mujer está siendo culpable a su esposo cuando la mujer no respeta la palabra de Dios. Y está cayendo el peso sobre el hombre. Es gravísimo, pero el pacto fue dado así. Y después nos lo explica Cristo, ¿verdad? Nos lo explica, nos explica en el Nuevo Testamento. Sí, bueno, gracias. Gracias, es totalmente cierto. Yo hablaba un poco de la diferencia entre tener una relación directa. Hay un libro, no recuerdo el nombre, se los prometo que los voy a buscar y voy a informarme, pero estuvo muy de moda hace como unos 7 años. Y era un libro dedicado a las mujeres. Y está muy mal fundamentado, porque decía totalmente en una frase muy triste que las mujeres les encantaba, decía, independientemente de nuestro amor con nuestro esposo, tenemos una relación con Dios y no necesitamos obedecer a nuestros esposos y maridos. Así estaba. Y lo traían de moda la mayoría de las iglesias. Y aquí llegó y empezaron las mujeres a querer hacer un club para estudiar ese libro, y es totalmente fuera del orden de Dios. Totalmente fuera. Eso destruye el matrimonio. Sí, sin embargo, podríamos hacer un estudio especialmente de autoridades y vemos totalmente la autoridad y las responsabilidades dado al hombre en la relación de pareja cuando hay un matrimonio. Sí, sobre todo el hombre es muy dado estamos hablando del hombre moderno y en su desobediencia al desentendimiento con Dios. Pueden ustedes mirar a su alrededor y hay más mujeres, siempre más mujeres en las iglesias que hombres. Y lo curioso es que el hombre no toma esa autoridad, hay una irresponsabilidad y una falta de valor del hombre en realmente hacer cumplir su autoridad en casa. Y yo he visto algunas parejas alguna vez les comentaba que un tío mío está muy contento porque sirve a Dios, su familia también sirve a Dios, pero él sirve en una iglesia y su esposa sirve en otra iglesia. Entonces a veces los niños van o con él o con ella y cada quien sirve en iglesias diferentes. Y cuando vemos a un hombre que en realidad es recto y está cumpliendo con la palabra de Dios y no vemos a su esposa a un lado, hay un error, hay un problema. No sé en cada caso cuál sea la responsabilidad, quién sea la responsabilidad más, pero si una mujer no obedece y no está al pie de su esposo en su iglesia, definitivamente esa mujer está en un error. Hoy, pero qué buena es, pero mira cómo cumple en su iglesia, pero no está con su esposo. Está desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Espero que lo comprendan porque es totalmente así. Vamos a pacto de Dios con Noé, el segundo pacto universal. En Génesis 6:18 dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. ¿Cuántos se salvaron en el arca? Muy bien. Muy hijos de Dios. La conclusión del pacto de Noé está en Génesis 9,